dar el cuerpo. Más bien teman a quien puede mandar el alma. El cuerpo y el alma, dice, al infierno. Entonces, yo creo que ese es nuestro mayor compromiso, ¿no? Compartir el evangelio, las buenas nuevas, porque es poder de Dios que transforma, ¿no? Para evitar que esas almas vayan a una eternidad. Porque esa es la muerte. En sí, la muerte es pasar la eternidad sin el Señor. Entonces, no podremos evitar la muerte física. Pero sí, de alguna manera, como el Señor demanda de nosotros, podemos hablar, compartir, ¿cierto? De que solo Cristo redime, que solo Cristo perdona, solo la sangre de Cristo derramada en la cruz hace posible que, obviamente, hay un arrepentimiento para que se haga efectivo la gracia de Dios, ¿no? Tiene que haber un arrepentimiento. Entonces, vemos con horror todo lo que está pasando, pero es mucho más horroroso, por utilizar un término, ¿cierto? Este término, es que nosotros no digamos nada y no hablemos y callemos, ¿cierto? Que un cuerpo, que una persona perezca de esa manera duro, pero más duro que se vayan a una eternidad sin el Señor. Eso es más duro. Bueno, hoy vamos entonces a continuar y prácticamente a terminar con, no sé si ya estarán transmitiendo, regalan un segundo para enviar el link, ¿cierto? Me estaban pidiendo ahora. Sí, al último decidimos, porque estamos dándole tiempo a las personas que están en la distancia, que por obediencia al Señor se congreguen, ¿no? Entonces, recuerden que es un mandato, no es algo opcional. Congregarse, mire, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, no sé cómo cada persona percibe, y la palabra de Dios es la voluntad de Dios, es la voz de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Y cuando se abre la Biblia, es Dios hablando a nuestra vida. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, lo único que tenemos que hacer es obedecer. No sé si alguien se toma el atrevimiento de cuestionarlo. Habrán, seguramente, pero yo no. Y el Señor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es que eso lo dijo Pablo. Sí, lo dijo Pablo. Pero recordemos que Pablo era un apóstol que era usado de parte de Dios para establecer también una enseñanza, una doctrina, un mandamiento en este caso, una ordenanza. Entonces, cuando no hacemos caso, estamos pecando, estamos desobedeciendo al Señor, porque el Señor está hablando a nuestra vida. Si yo me aparto de este libro, ¿cierto? Si yo lo dejo aquí y empiezo a hablar de mi cuenta, yo pierdo toda autoridad. Porque a mí yo no tengo autoridad por sí mismo, la autoridad la tengo cuando abro la palabra de Dios y la expongo. Es la palabra de Dios quien tiene la autoridad. Entonces el Señor nos habla, es para obedecer. Bueno, quiero que rápidamente recordemos el pasaje que nos tiene en todo esto, ya, y es 2 Corintios, capítulo 13, 5. 2 Corintios 13, 5, recordémoslo siempre. Me gusta que empecemos recordando este pasaje. Yo creo que durante creo que este mes de agosto, parte de julio y agosto, hemos venido compartiendo acerca de un test, de evaluarnos, de mirarnos realmente cómo estamos frente a una serie de preguntas bíblicas, ya, que nos tienen que llevar a que nosotros realmente, de una manera seria, evaluemos cómo estamos delante del Señor conforme a su palabra. Recordemos 2 Corintios 13:5. Dice, examinémonos a nosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Se lo voy a leer en una versión de lenguaje actual. Dice, pónganse a pensar en su manera de vivir.
No solamente está diciendo en lo que ustedes pueden creer o en lo que ustedes pueden decir, porque nosotros podemos creer y podemos decir muchas cosas. Si usted le preguntan, ¿usted es cristiano? Uno fácilmente puede decir, sí, sí, yo lo soy. ¿Ya? ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Eso lo decimos de una manera muy fácil. Pero si nos preguntan, ¿usted vive de acuerdo a la voluntad de Dios? Buena pregunta, ¿cierto? Porque hasta decirlo, hasta confesarlo, por eso nosotros no podemos quedarnos solamente con la buena intención de decir a alguna persona, diga esta oración de fe, ¿no? O cita este versículo, que si tú lo confiesas con tus labios y lo crees con tu corazón, que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y uno dice, sí, esa persona lo dijo, ya es salva. No, eso no necesariamente es así. ¿Ya? Primero que el pasaje está fuera de contexto, porque estamos dándonos cuenta que ese pasaje tiene que ver con una situación que en ese momento llevaban a las personas a que tenían que negar a Jesús. Recordemos que estaban viviendo un episodio muy fuerte donde había una gran persecución y a ellos de alguna manera les decían que ellos tenían que confesar que su Señor era ¿quién? ¿Sabe a quién les obligaba de alguna manera a ellos decir que quién era su Señor? El César. El César. ¿Ya? Y eso no es nada nuevo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que a varios hombres de Dios, en algunas circunstancias, los quisieron obligar a que ellos confesaran o se doblegaran ante otros dioses, como el caso de Daniel, como el caso de los amigos de Daniel, entre otros, el caso de José. Entonces, digamos lo que eso es una constante donde quieren doblegar a los hijos de Dios a confesar un nombre que realmente no es, o ante un ser el que no es. Y eso ha sucedido en la historia, lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva, también se le dice, o en la iglesia del primer siglo, donde había una gran persecución. ¿Y qué les decían? Nieguen el nombre. ¿Qué nombre? Nieguen a quién. A Cristo, para que ustedes puedan salvar sus vidas. Y muchos no lo negaron. Por eso dice que si confesares con tus labios y lo crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Pero tiene que ver más con una declaración de fe genuina, no para salvación, sino para declarar quién realmente es el Señor que está en ellos. Entonces dice, pónganse a pensar en su manera, no de lo que dicen, ni de lo que piensan, sino de la manera que ustedes viven, porque eso es lo que realmente demuestra si el Señor está o no está en cada uno de nosotros. Y a continuación dice, y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Estamos haciendo una prueba. Ahora esa prueba no queda aquí. Esto simplemente es un test, es un bosquejo que estamos llevando para que ustedes como iglesia y yo, por supuesto, todos nosotros nos evaluemos. Pero ¿sabe dónde está la prueba real? Esto es una prueba, un ensayo. ¿Dónde está la prueba real? ¿Dónde creen ustedes que está? Miren su manera de vivir. O sea, ¿dónde estará la prueba? En el diario vivir. En el diario vivir estará la prueba. Porque sentaditos aquí, uno fácilmente usted puede tachar bien, excelente, bien, excelente, todo, ¿sí o no? Eso sería muy fácil. Ahora, si somos muy sinceros, seguramente otros no tan bien, pero la realidad es en el diario vivir. Dice, pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Y es allí donde queremos llegar. ¿Realmente está o no está en nuestra vida? Y si está, gloria a Dios, y fortalezcámonos cada día más y crezcamos en la gracia de Dios, en la fe, y que el fruto del Espíritu Santo se vea, se manifieste en cada uno de nosotros. Pero si no está, seamos sinceros y decir, de verdad, hoy puedo determinar conforme a todo esto que Jesús no está en mí. ¿Pero para qué? Es para decir, bueno, entonces no está, pues ¿qué vamos a hacer? Así soy yo, pues si me condeno, pues me condeno. No, yo creo que no sé, pero no me imagino a nadie pensando de esa manera. ¿Es para qué? Es para arrepentirse, es para decir definitivamente, Señor, hoy soy consciente de que tú no estás en mi vida y necesito arrepentirme.
y empezar a confiar en ti, empezar realmente a vivir para ti y para tu gloria. Es para eso, mis amados. Bueno, después de nuevamente haber recordado el pasaje que nos tiene en todo esto, vamos a mirar la sesión número 7 y última de este test. Bueno, seguramente podrán haber más, pero hemos tomado creo que las más importantes, más fundamentales de lo que realmente nos puede llevar a una evidencia si realmente somos o no somos. Y vamos a tocar una parte sensible. Y cuando digo sensible, porque desafortunadamente esta área ha generado cualquier cantidad de situaciones, de malos manejos, de malas posturas y cantidad de situaciones. Y vamos a hablar de la integridad económica y de la mayordomía. Ustedes sabían que una de las muy buenas pruebas, precisamente para que nos evaluemos si realmente creemos, confiamos en el Señor, es esta. Porque hay otras que seguramente pueden hacer hasta más fáciles de llevar a cabo, ¿cierto? Pero cuando a las personas se les habla de la parte económica, eso sí que a veces genera bastantes inquietudes. Entonces vamos a mirar un poco de este tema que tiene que estar aquí incluido, ¿no? Es importante. Bueno, entonces, sesión 7, integridad económica y mayordomía. Y a ver las personas que han estado juiciosas estudiando, ¿cuál sería la pregunta? ¿Número qué? 25, muy bien, excelente. Eso muestra el buen interés que han tenido. Bueno, pregunta número 25, vamos. Imagínense, ya vamos en la 25 y apenas vamos a tocar este tema. El hecho de que esté de último no quiere decir que sea el menos importante. Todos, aquí no hay ni uno ni dos más, no, todos son importantes y todos nos están llevando precisamente a la evaluación en este tema. Bueno, la pregunta sería entonces, ¿reconozco que todo lo que poseo viene de Dios? ¿Reconozco que todo, ojo, dice todo, no algo, todo lo que poseo viene de Dios y me considero administrador fiel? Muy buena pregunta, ¿cierto? Conozco que todo lo que poseo viene de Dios y me considero administrador fiel, o podríamos también colocar un buen mayordomo. Vamos al versículo que nos formula esta pregunta. Salmo 24:1. Salmo 24:1 dice, le voy a leer en la Reina Valera del 60. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Y yo le podía añadir también a el que dice que todo fue creado por él y para él. Todo fue creado por él y para él. Todo fue creado con el poder de su palabra. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, dice que ¿quién creó todas las cosas? ¿Quién las creó? Dios. Él creó todas las cosas. ¿Y de qué manera las creó? Dice la Biblia que todo lo creó con el poder de su palabra. Él lo creó todo con el poder de su palabra. Todo fue creado por él y para él. Y como dice aquí el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y quién habita en ese mundo? Nosotros, habitan los animales, habitan muchos seres. Está la misma creación de Dios en su naturaleza también. Y todo es de él. Entonces, si hoy comprendemos que todo es del Señor, ¿qué es nuestro? ¿Está seguro? Mire, ¿sí ve lo rápido que respondemos? Nosotros somos rápidos para responder. Nada. Pero solemos decir que esto es mío, que esto es mío, que eso es mío, que eso es mío.
Cuando dice que todo es de Él. Que simplemente yo soy un administrador. Yo recuerdo hace años que fui a un congreso en una ciudad y unas personas muy queridas se habían ofrecido para hospedar personas. Les gustaba hospedar. Y no sé si aleatoriamente llegamos allá, seguro, y nos recibieron con mucho cariño. Y algo que a mí me llamó la atención de esta familia es que esta familia siempre, y yo considero que lo decía de una manera genuina, y lo decía por cómo se comportaba y cómo vivía. Pero siempre decían que ellos eran mayordomos de lo que el Señor había puesto en sus manos, que nada era de ellos. Y era gente que tenía una muy buena posición, hablándolo desde la parte económica. Y en varias ocasiones que conversamos, siempre estaba en su boca decir que ellos eran mayordomos de Dios, y lo decían con un respeto, como teniendo claro de que tenían una gran responsabilidad de lo que Dios había puesto en ellos. Y como entendían que un día ellos tenían que rendir cuentas al dueño de la viña. Porque un mayordomo, ¿cuál es la figura de un mayordomo? El que administra, el que cuida, pero es de él. ¿De quién es? De un dueño. Y cuando vamos al Salmo que acabamos de leer y miramos otros versículos como los acabo de citar, ¿quién es el dueño? ¿Quién es? Es Dios. Es el Señor, Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Entonces, si nosotros realmente somos conscientes de esta verdad, debemos tener una gran responsabilidad y un cuidado con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Será que realmente lo vemos así? Porque si de verdad lo vemos así, vamos a ser muy cuidadosos de cómo invertimos, de qué hacemos, qué movimiento. Esto realmente, porque un buen mayordomo, un buen administrador vive en función de el dueño. Pongamos el ejemplo, si a alguien le dan a administrar una finca y en esa finca hay ganado, en esa finca hay cultivos y esa persona está allí, él tiene que velar por el bien del dueño. Y el Señor dice que aquel que fue fiel será llamado buen siervo. Entra en el reposo de tu Señor. Porque fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Y eso de alguna manera tiene que ver con la buena mayordomía. Entonces el buen administrador que le han dado esa parcela, esa finca, ese lugar, él como buen mayordomo va a velar por el cuidado de lo que han puesto en sus manos, porque él sabe que un día va a llegar el dueño de la viña, el dueño de la parcela, el dueño de ese lugar, y un día se va a tener que sentar y rendirle cuentas. Así son las cosas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que el Señor ha puesto en nosotros. Es más, hay un pasaje que a mí me llama poderosamente la atención y me genera mucho temor y temblor en el buen sentido. Y es que dice que aún nosotros, usted y yo, porque uno puede decir, bueno, esto, listo, esto es del Señor, pero yo soy administrador de mí mismo. Y el Señor dice que aún ni siquiera nosotros podemos decir eso de nosotros mismos, porque dice la Escritura que Él nos compró con precio de sangre. Y vaya que le costó al Señor su propia vida que ahora seamos parte de Él. Por eso hace 8 días hablábamos de la buena mayordomía también del cuerpo. Del cuerpo. Porque aún tendremos que rendir cuentas de ello. Entonces, no sé si alcanzamos realmente a comprender lo que esto representa, la gran responsabilidad que tenemos delante del Señor de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y vuelvo y lo digo, no sé por cuánta vez, la vida cristiana, la vida en Cristo no se trata de una mejor calidad de vida.
La vida cristiana no se trata de que el Señor quiere hacer una mejor versión de cada uno. O que el Señor ha venido y ha muerto en la cruz simplemente para que nosotros vivamos de una manera mejor en este mundo. Cosas como esas. Yo cuando veo la Biblia no encuentro eso por ningún lado. Por el contrario, la Biblia dice que el que no es capaz de morir a sí mismo, tomar la cruz de Cristo, no es digno de él. Y el apóstol Pablo lo dice, y muchos de los apóstoles, cuando leemos las diferentes cartas, en el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, él claramente dice, mas ya no vivo yo, mas ya no vivo yo. Lo que ahora vivo, lo vivo en el Señor, en el poder de su Espíritu. O sea, qué maravilloso que nosotros lleguemos a ese punto de entender que ya no se trata de nosotros. Porque si yo vivo un cristianismo donde yo creo que yo soy el poseedor, el dueño, y que mi vida tiene que estar alrededor de mis deseos, de mis caprichos aún, de mis planes. Entonces, todo lo que Dios ha puesto en administración lo voy a usar, ¿para qué? Para alcanzar lo que yo quiero. ¿Ya? O sea, todo lo que Dios me ha dado en la administración lo voy a usar para el beneficio ¿de quién? De mí mismo. Claro, y empezamos a alimentar eso. ¿De qué manera empezamos a alimentar eso? Lo empezamos a alimentar diciendo, pues es que para eso yo trabajo. Y es que entonces, ¿de quién es? Esto me lo gané con esfuerzo. Como hemos escuchado seguramente decir mucho a nuestros seres mayores, a mí eso me tocó ganármelo con sudor. Esto yo lo saqué adelante, esto lo gané a pulso. Y uno decir, y uno mirándolo desde esa perspectiva, ¿qué puede llegar a decir? Tienen razón. Pero eso es una perspectiva totalmente humana. Y nosotros, nuestro pensamiento hoy no debe ser como el pensamiento del resto del mundo. Entonces, si yo creo y si yo pienso que yo estoy aquí en la iglesia cristiana y yo vengo aquí simplemente para que Dios sea el que me ayude a cumplir mis deseos, y pongo delante de Dios mis planes y pongo delante de Dios todo lo que yo quiero, entonces la vida cristiana no gira alrededor de Cristo, sino alrededor de mí. Por lo tanto, dejo de ser mayordomo y me convierto en dueño. Porque empiezo a usar todo eso que Dios me ha dado, aún los dones, talentos, habilidades y recursos, para todos funcionen alrededor de mis sueños, de mis deseos, de mis placeres, de mis caprichos. Y eso es muy peligroso. Porque eso de alguna manera entonces termina demostrando que el versículo del apóstol Pablo ya funcionaría al contrario. Mas Cristo no vive en mí, mas vivo yo. Y créelo que eso abunda en la iglesia cristiana. Entonces, cuando Dios no supla, cuando Dios no dé, entonces, ¿qué hacen las personas? Arrancan para otro lado, donde de alguna manera las aseguren o vean que su situación o su inversión va a estar más segura, porque hasta eso se puede llegar. Por eso hoy vemos una cantidad de pseudoiglesias donde son alimentadas de esta manera, ¿no? Las famosas iglesias, las pseudoiglesias que hablan de la prosperidad económica, donde el centro no es Cristo, sino tú. Y Dios está ahí a un lado simplemente para utilizar su poder de alguna manera, ¿no? Como que Dios suelte su poder, como que Dios suelte su gracia, como que Dios suelte todo lo que Él es, pero para beneficio mío. Entonces está inundado. Y claro, o sea, gente que quiere escuchar esto y predicadores que quieren hablarles de ello, pues ahí se juntan, ¿cierto? El hambre con las ganas de comer. Pero en últimas, definitivamente hay malas intenciones en todo ello. Unos que terminan siendo incautos y otros que terminan aprovechándose de todo esto. Por eso cuando yo entiendo a la luz de la palabra lo que realmente debo hacer y la responsabilidad que tengo delante de Dios, voy a ser ese buen mayordomo. Y voy a cuidar muy bien lo que el Señor ha puesto en mis manos y para qué debo usarlas. Ahora, un mayordomo
un mayordomo que está en una finca, en una parcela, o cómo se le puede llamar más, ¿se beneficia de las cosas que hay ahí? ¿Sí o no? Sí. Es más, le va bien, porque si hay buenas naranjas, seguramente va a comer, va a tomar juguito de naranja diario. Seguramente si hay buen plátano, va a hacer sus buenas retacadas, ¿sí o no? Si hay gallinitas, seguramente va a comer huevito diario. O sea, que el mayordomo disfruta de lo que tiene su dueño y que lo ha puesto allí. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él es el dueño absoluto. Pero en medio de todo esto, Él nos permite, ¿cierto?, vivir. Y nos permite consumir y nos permite disfrutar de lo que Él nos ha dado en administración. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, seguimos. Pregunta número 26. Pregunta número 26. Doy con generosidad y alegría, confiando en el sustento del Señor. Doy con generosidad y alegría, confiando en el sustento del Señor. Y aquí estamos pisando terrenos movedizos. y de verdad que esto sí ha dado para tanto. Porque por un lado hemos escuchado tremendas manipulaciones y textos sacados de contexto. Todo para un bien personal. Y lo digo con tristeza aún de ver históricamente cuánto daño se ha hecho hablando de este tema. Y es la parte financiera. Y cómo se ha manipulado históricamente a tantas personas con este tema del dar. Y estamos hablando del dar, no de lo que tú puedas ayudar aquí en la iglesia, la colaboración o ministerio. Estamos hablando de la parte literal, de la parte económica, del dinero. ¿Ustedes creen que el dinero es necesario en la obra de Dios? ¿Sí lo creen? ¿Que se necesita? Por supuesto. Les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que Dios es todopoderoso y que Él podría mandar del cielo oro, piedras preciosas, no sé, que de una manera sobrenatural un día yo llegué aquí e encuentre aquí en este atril diamantes y cosas preciosas? ¿Sí? ¿Podría pasar? ¿Ustedes creen que Dios podría hacer eso? Sí. Dios es todo. Dice que creó todo con el poder de su palabra. Dijo, hágase en los cielos y se hicieron los cielos. Dijo, hágase en las aguas, hágase. Y todo lo hizo con el poder. Él podría decir, aparezca en este momento piedras preciosas. ¿Cuál es la piedra más valiosa de este mundo que podría venderse por millones de dólares? Diamantes, seguramente, ¿cierto? Piedras preciosas. Dios es todopoderoso. ¿Pero ustedes creen que Él haría eso? ¿O que Él ha hecho eso? No. Por ejemplo, algo que fue muy importante en la época cuando el pueblo de Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida y el Señor estableciendo un propósito y un plan hacia llevarlos a Cristo, ordena que hagan el tabernáculo. Él ordena. ¿Quién ordena? El Señor. Y da todas unas instrucciones, ¿sí o no? Ordena todo y da, háganlo de este tamaño, de este ancho, de este largo, con estas cortinas, un lugar, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, el candelabro, todo, ordena todo. Pero ¿sabe qué es lo único que Él no da? De momento, ahora, obviamente todo es del Señor. Nada puede crear el ser humano. Pero el ser humano está administrando algo de Dios. ¿Qué está administrando? Bienes. ¿Ustedes sí sabían que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto salió con bastante oro? Mucha riqueza salió. Cuando el Señor le dice al pueblo, a Moisés en este caso, vayan y construyan esto, y les da todo el plano. Inmediatamente Moisés, ¿qué le dice al Señor? Bueno, Señor, entonces, pues
Manda ángeles, ¿cierto? Y manda riquezas del cielo, de alguna manera. Que mañana amanezca ahí los montones, ¿cierto? ¿Sucedió así? No sucedió así. Él había dado provisión de otra manera. Por supuesto que el oro que estaba en las manos de las personas y la madera estaba en ellos y sabemos que eso igual vino de Dios, pero estaba en posesión de ellos. Y cuando Moisés le dice al pueblo, el Señor ordenó construir el tabernáculo, inmediatamente las personas que hicieron, de lo que tenían, de lo que poseían, aportaron, dieron para construir el tabernáculo. Obviamente estaban súper entusiasmados, acaban de salir de la esclavitud, tenían todo un proyecto de vida, estaban tan emocionados que dieron tanto que llegó un momento que llegó Moisés y le dijo: vean, no traigan más porque ya hay demasiado. ¿Se imagina uno aquí diciendo: hermanos, no den más porque no sabemos? Sería una bendición. Pero lo que queremos decir con esto, mis amados, es que esa es la forma de Dios. Porque Dios te dio a ti administrar. En ese tiempo les dio el oro, la madera, pero lo tenían ellos. Pero en el momento que Dios lo requirió, ellos lo dieron porque sabían que no era de ellos, sino de Dios para su obra. No, esto no, ¿cómo así? No. ¿Cómo así? Esto es mío, esto yo lo traje de Egipto, ¿sí o no? Esto me lo gané yo. Esto es para comprarme esto, esto es para esto es para esto. No. ¿Es de quién? Es del Señor. Y si Él lo pide, el problema ha sido que muchos han entendido esto, pero lo han tomado para manipular a las personas. Pero el hecho de que algunas personas lo hayan hecho mal y que algunas personas hayan manipulado y se hayan aprovechado y hayan robado lo que hayan hecho, no quiere decir que eso no es así. Que no es así. Y el pueblo voluntariamente daba. Y Dios se glorificaba de esa manera, pero después cuando fueron a construir el templo ya físico, ¿quién lo quería construir? David. El rey David ya quería construir el templo físico y el Señor no se lo permitió. ¿Sabe por qué no le permitió el Señor a David construir el templo? Porque dijo que había derramado demasiada sangre. Había demasiada sangre en sus manos. Pero sí se lo permitió construir a su hijo Salomón. Pero cuando usted mira toda la historia, que es fascinante leer todo eso, y también el Señor da todas las instrucciones de cómo construir el templo, eso era una belleza. Eso era lo más hermoso. Las columnas, los querubines, todo eso era de lo mejor, de lo mejor, de lo más hermoso. Por eso muchos querían invadir y robar y llevarse, y no solamente la construcción, sino todos los utensilios, lo que había. Era de oro, de las maderas más finas. ¿Y quién dio eso? ¿Quién lo puso? El pueblo. Pero ¿de quién era? En últimas, ¿de quién era la madera? ¿De quién era el oro? ¿De quién eran las piedras preciosas? ¿De quién eran las telas? De Dios. Eran de Dios. Vuelvo y digo, pero el problema ha sido que eso muchos lo han tomado para manipular a la gente. Y en vez de tomar lo que el pueblo da de verdad para la obra de Dios, lo han tomado para sí mismos, para enriquecerse. Y ese es el problema. El problema no es entender que somos mayordomos y que debemos estar en esa actitud. El problema es que han venido manipuladores, lobos, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, y han inventado cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pactos. ¿Se acuerdan? Yo nací en la vida cristiana en la época de los famosos pactos, donde había un canal cristiano que ahora es pseudo cristiano. No sé si en esa época, la verdad no soy para cuestionar eso, pero la verdad es que eso era. ¿Sabe quién era el de los personajes más famosos de esa época en ese canal? Benny Hinn. ¿Recuerdan los que estaban hace qué? Estamos hablando de 25 o 30 años. El más famoso era Benny Hinn. Y eso eran decaídas de unas cosas y la gente por montones. Increíble cómo manipulaban y cómo siguen manipulando.
Claro, entonces la gente entra como, no sé, yo digo que la gente como que queda encantada, ¿no? Eso genera como un encantamiento y las personas encantadas, mire, en los pueblos, en la feria de pueblo, eran muy famosos los famosos, y valga la redundancia, los encantadores, ¿ya? ¿Y sabe qué hacían? Traían una serpiente, una coral es que se llama, esa que va saliendo del canastico, ¿cierto? Como la cascabel, ¿cierto? Con una flauta. Y empezaban, ¿cierto? Y toda la gente estaba, ¿cómo estaba la gente? La gente estaba, ¿y sabe cuál era el truco? Que mientras estaban así, los estaban robando y no se estaban dando cuenta. Ese era el truco. Solo leí. Claro, todos estaban ahí que, pues imagínense, va saliendo la serpiente, ¿cierto? De ese canastico y el otro allí, y todos así con la boca abierta, y no se dan cuenta que los estaban robando. Ese es el tipo de encantamiento. Los ponen allí para después robarlos. Pero la astucia de esta gente está en eso, en utilizar lo que es correcto y pervertirlo. El Señor históricamente ha dicho que su pueblo debe sostener la obra. El Señor lo estableció posteriormente como un mandamiento, lo que conocemos como el diezmo. La manera en que el Señor habló a su pueblo en aquella época para que hubiese alimento en su casa, para que a través del diezmo, que en ese tiempo era de una manera del grano, del animal, de muchas cosas, de las cosechas que llevaran, y estableció las primicias, porque había un pueblo que mantener. Habían viudas que mantener, huérfanos, la iglesia, todos los levitas, a ellos no les dio heredad. Y eso era legal y era parte de la ley. Y como ley, pues como muchas cosas de la ley, las cumplían por mandato. Pero nosotros hoy ya no estamos bajo la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bajo la gracia, la ley viene a ser sombra. No quiere decir que nosotros no debemos cumplirla. Lo que pasa es que la ley era para mostrar cuán débiles somos, incapaces somos de cumplirla. Y nadie es salvo por las obras de la ley. Pero la ley no, la gracia no quita de que nosotros seamos responsables de lo que hoy debemos ser y hacer delante de Dios. El Señor ya no te obliga a nada. El Señor no te obliga a nada. Pero una persona que ha nacido de nuevo y una persona que está en Cristo va a comprender y entender qué es lo que le glorifica a Él y qué le trae bendición a su vida. Y como estamos hablando de la parte económica, y hace mucho rato, y ustedes lo saben, nosotros no compartimos el término diezmo, porque eso es limitante. Es limitante. El Señor abre la posibilidad de que tú des conforme a tu corazón. Y una persona que está en Cristo, por gratitud, siempre va a entender que todo le pertenece al Señor. Y no se va a limitar simplemente a algo impuesto, ¿no? Como que casi que matemático, ¿no? Con centavitos. 13.566,25. Ese es el diezmo. Eso es de la ley. Por eso el apóstol Pablo claramente enseña en 2 de Corintios del 9, capítulo 9, del 7 al 8. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad. ¿Sí ven? ¿Y cómo le trabajaban a la gente todo ese tema? La necesidad, ¿no? Da de 100 y se le va a multiplicar en 1000. Eso era como el DMG o el DFR en la época, ¿no? El de David Murcia, el famoso. Da 100 y ese dentro de un mes, 6 meses, recoge 600,000. Y así era la forma en que le decían a la gente, pacta, da,
se te multiplicará. Y utilizaban unos textos bíblicos que nada tenían que ver con eso, pero que sonaban como buenos para meterlos allí, ¿no? Medida, remecida y apretada y todo ese tema. Qué increíble cómo manipulan todavía con todo eso. Pero aquí claramente el apóstol está diciendo, cada uno dé como propuso en su corazón. Y mire, yo quiero que ponga atención a este punto porque es muy importante. No está diciendo que el que tú des 1,000 pesos, si tú lo das con todo tu corazón está bien. No se está refiriendo a eso. Si tú miras todo el contexto, está hablando de la actitud del dar, o sea, en su corazón. Está hablando del egoísmo, de la avaricia o de la generosidad. O sea, que tú vas a dar conforme lo que hay en tu corazón. Entonces, si tu corazón está lleno de avaricia, si tu corazón está lleno de egoísmo, ¿qué vas a dar? Nada o muy poco. Eso es. O sea, tú vas a dar conforme a lo que hay en tu corazón. Y que si en tu corazón hay egoísmo, avaricia y todo eso, ¿qué vas a dar? Nada. ¿Yo por qué tengo que dar? Que den otros, a mí no me alcanza. Es que eso es para que el pastor cambie de carro, para que viva mejor, para que, y empieza así o no, lo de siempre. ¿Por qué tengo que dar? Cada uno de como propuso en su corazón. Y si tu corazón no estás tú, si en tu corazón ya está Cristo, ¿cómo vas a dar? ¿Cómo sería ese dar? Generosa y con amor y con gratitud. Por eso hay un pasaje muy interesante de aquella mujer que fue a llevar su ofrenda allá a la casa de Dios. Y el Señor estaba sentado con sus discípulos. Imagínense esa escena, ¿cierto? El Señor Jesús, sus discípulos, mirando a la gente que está ofrendando. Es como si en este momento yo les dijera, bueno, aquí vamos a poner una canasta, ¿cierto? Y cada uno de ustedes va a pasar a traer una ofrenda. Y ahí el Señor Jesús está así mirándolos a ustedes y los discípulos, ¿no? Y cada uno pasando y ellos ahí mirando. Eso sería una situación bien incómoda, ¿sí o no? ¿Cómo así que? Piense por un momento. Miremoslo de esa manera. Aquí está el Señor Jesucristo. Aquí está. Ponemos una canasta, una mesa y les decimos, bueno, mis hermanos, vamos a traer una ofrenda. Pasen adelante y la traen. Y usted sabe que ahí está el Señor. Mire, ¿usted cómo sería su ofrenda? ¿Cómo sería? Lo que pasa es que nosotros traemos una mentalidad también, primero, religiosa. Cuando pasaban el colarcito de café, ¿recuerdan que pasaban el colarcito de café? Y usted era buscando en las moneditas, ¿cierto? A echar moneditas. De pronto, por ahí cuando estaba muy generoso, sacaba la billetera y sacaba un billete, pero se pegaba un susto porque en vez de sacar el de 2,000, sacaba el de 5,000, ¿sí o no? Entonces, de alguna manera como que seguimos arrastrando eso, ¿no? Como que las moneditas está bien. Y el Señor Jesús estaba ahí. Pues no me imagino que el Señor Jesús estaba ahí al pie de donde colocaban las ofrendas, pero estaban a una distancia donde podían ver lo que daban. O sea, que relativamente estaban cerca, porque pregunta, ¿quién dio más? Preguntó el Señor Jesucristo, ¿quién dio más? ¿Y por qué la viuda dio más? Porque dio lo que tenía. En cambio, los demás, aunque dieron, ¿de qué daban? De lo que les sobraba. Y eso está en el Evangelio. Mire, si hubiese sido malo el que la viuda diera lo único que tenía, Jesús, ¿no se imagina que el Señor Jesucristo lo hubiese detenido? Le hubiera dicho, venga, señora, venga, un momentico. No de tanto. ¿Cómo va a dar lo único que usted tiene? ¿Cómo se le ocurre? No, esos sacerdotes tienen mucho. Vaya tranquila, use eso para que se compre un par de zapatos. Vea, esa camisa está muy gastada, vaya a comprar una camisa. ¿Es cierto? ¿Se imagina el Señor Jesús en esas? ¿Ah? No, Él permitió que ella diera. No la detuvo. Porque Él miró la cantidad, sino la intención del corazón. Pero la cantidad, escucha esto, Él no miró la cantidad en el sentido monetario. Él miró el corazón de ella.
Pero el corazón de ella lo que estaba dando era mucho. Lo que dice aquí, cada uno dé como propuso. O sea, la viuda, ¿qué propuso en su corazón? ¿Dar qué? Mucho, todo. Eso es lo que la viuda propuso en su corazón. O sea, que en otras palabras, ¿qué había en su corazón? Generosidad, gratitud. Es más, no nos cuenta una historia detrás de eso. No decimos, es que ya vino, seguramente estaba pagando. No, no. Simplemente el Señor se tuvo. ¿Quién dio más? Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo algo muy similar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces si usted toma 1,000 pesos y va y lo lleva, usted puede decir, no, yo estoy dando estos 1,000 de todo corazón. Jesús no está viendo el 1,000. Jesús está diciendo, tu corazón está lleno de ¿qué? De avaricia. Y no hay gratitud. Y encima de eso, tú crees que las finanzas son tuyas. ¿Mm? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Qué bonito que es que cuando nosotros damos algo, digamos, Señor, gracias porque esto ni siquiera me pertenece. Ni siquiera esto puedo decir que es mío, es tuyo, Señor. Y tengo temor y tengo respeto de lo que es tuyo. Gracias por lo que tú me das a mí, pero esto es tuyo y todo es tuyo. ¿Por qué? Por el mismo principio que estábamos hablando ahora. La obra de Dios, por supuesto, necesita. ¿Cómo creen ustedes que se sostiene la obra de Dios? ¿Porque Dios de alguna manera sobrenatural nos hace llegar los recursos? No. De la misma manera que se construyó el templo, el tabernáculo y como se ha sostenido, ha sido siempre. Que otros, vuelvo y digo, lo manipulen, lo malutilicen y hagan eso. No nos puede nosotros de alguna manera desentender de lo que debe ser para la iglesia del Señor. Piensa por un momento, y esto lo he dicho anteriormente, piensa por un momento, piensen. Si aquí hay una persona, aquí, está sentada ahí, y puede estar escuchando este tema y dice, ve, a mí me pueden decir lo que quiera, yo igual no voy a dar. No puede estar pensando. Es libre de pensar y sentir lo que quiera. Ahora, ¿tendrá que rendir cuentas al Señor algún día? Sí, por supuesto que sí. Por ahora pensará que no. Y puede estar pensando, no, yo en vez de dar voy a hacer esto. Libre. Pero piense por un momento que el que está al lado de ella piensa igual. Y el que está igual, y que todos piensen igual, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Entonces usted viene dentro de un mes y ya no va a ser porque nos pidieron la iglesia, porque no hay con qué pagar esto. Entonces mire que hasta por sentido común. Ahora sería muy triste que uno diga yo me estoy beneficiando de lo que los otros dan, ¿sí o no? Como eso podríamos decir. ¿Qué puede pensar usted de un hermano que conviva en su casa y que trabaje y que todo eso, pero que no aporte en la casa? Y usted sí. ¿Qué puede pensar de su hermano? ¿Cómo lo llamaría? Conchudo, mantenido. Y eso hay. Y eso abunda a veces en la iglesia, ¿cierto? Que den los demás, yo no. Triste que alguien, la verdad, piense así. ¿Sabe por qué me entristece? Porque en el fondo, o no está el Señor, o realmente no tiene gratitud. Y las dos cosas van de la mano. Cuando no hay gratitud es porque no han entendido la obra redentora de Cristo en su vida. Si lográramos entender que es por la gracia de Dios que hoy somos hijos y que estábamos perdidos y que si no es por su amor y misericordia, no, ¿qué sería de nosotros? Yo creo que el día que entendamos claramente eso, vamos a dar todo. Todo en el buen sentido de la palabra. O sea, no estoy diciendo entonces que, no, porque recuerde que somos buenos mayordomos y administradores, todo tiene que ser, pero en el sentido de que vamos a comprender realmente cómo el Señor quiere y cómo nos bendice a través de eso. ¿Ya? Entonces, no es manipulación. Sí han utilizado eso para manipular tristemente, vuelvo y lo digo. Y hay cualquier cantidad de testimonios terribles acerca de eso. Pero eso no quita de que nosotros hablemos lo que es correcto y cómo debemos glorificar al Señor. Por eso ustedes pueden ver aquí, y lo digo con
no sé cómo decirlo, pero ustedes lo podrán observar, que nosotros acá cuando estamos pasando, recogiendo, pidiendo, los que llevan buen tiempo con nosotros no hemos hecho eso. Hemos enseñado que es honrar a Dios y que lo hagan de corazón, como dice la Escritura, y que lo hagan con gratitud y lo hagan de una manera espontánea y libre, sin presiones, ni mucho menos diciendo entonces que tú eres un ladrón y que te irás para el infierno. No, no es así. Pero lo que sí sé es que una persona que ha nacido de nuevo, una persona que realmente tiene al Señor como lo que es el Señor y Salvador de su vida, va a hacer las cosas como deben ser, honrando siempre al Señor, colocándolo en el primer lugar como lo hizo aquella mujer. Entonces evalúen eso, mis hermanos, a la luz de la palabra. Vuelvo y lo leo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Mire cómo termina diciendo, para que abundéis en toda buena. ¿Y usted sabe cuál es la mejor obra de la que debe abundar? Es el Evangelio. Y si hay recurso para sostener la obra de Dios, vamos a estar siempre aportando para las misiones, levantando. Imagínense donde podamos tener uno o dos pastores, ¿cierto? Pastores de jóvenes, personas de dedicación exclusiva, haciendo obra en las universidades, porque hay cómo sostener. Ahora no digo que necesariamente para llevar a cabo eso tienen que ser pastores a tiempo completo. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿cierto? En el lugar que esté. Pero de alguna manera siempre tienen que haber personas que estén en dedicación exclusiva, que es importante hacerlo. Pero para ello entonces tiene que haber cómo sostener eso. Entonces, en últimas, a quien realmente le importe, le interese la obra de Dios, ame al Señor, pues va a ser una persona que siempre va a estar consciente de que debe aportar para la obra de Dios. Es más, lo podemos llevar a un punto de considerarlo, porque lo dice el apóstol, que la avaricia es idolatría. ¿Y cómo así que la avaricia es idolatría? Y tiene que ver porque yo retengo lo que debo compartir para la obra de Dios. ¿Por qué lo retengo? ¿Por qué me apropio, digámoslo así, de lo que no es mío? Porque hace idolatría, la avaricia dice hace idolatría en el sentido de que ¿a dónde va a parar eso? ¿A dónde va a parar lo que le corresponde al Señor? ¿Dónde? Va a parar en uno mismo, ¿cierto? O va a parar en otros, ¿ya? O sea, Dios me ha dado la capacidad de generar recursos y en la buena mayordomía, Dios me da el sustento. Pero cuando yo tomo lo que debo aportar y lo llevo a otro lado, estoy dejando de darle la gloria a Dios y colocando o a mí mismo o al sujeto donde va ese recurso por encima de Dios. Y usted sabe que todo lo que esté por encima de Dios es idolatría. Puede ser hijos, puede ser lo que sea. No estoy diciendo, ojo, no sé si está quedando grabado, no estoy diciendo que entonces debamos ser irresponsables, porque aquí es donde entra la manipulación, ¿no? Entonces, no sea responsable con tu casa, no sea responsable. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que estamos llamados a aportar para la obra de Dios. Y usted ve el Evangelio y el apóstol Pablo dice, recojan ofrenda para que cuando yo llegue no estén recogiendo y el obrero es digno de su salario y no podrás, ¿cómo se dice? Bozal al buey que trilla. O sea, vemos por donde en el Evangelio vemos totalmente que es aprobado, que se recoja la ofrenda y que se comparta y que es necesario, pero de la manera correcta y sobre todo con la actitud correcta. Entonces, cuando yo tengo claro esto, no me voy a dejar manipular ni por el lado de la avaricia, ni por el lado de aquellos que quieren también manipularme para que yo entonces de una manera irresponsable también suelte, ¿cierto? Hay gente que los ha manipulado tanto que han terminado vendiendo las casas, que han terminado vendiendo sus negocios. Bueno, y eso sí que hay terriblemente, ¿no? Por ahí veía un video que alguien decía, ¿quién quiere bendición? ¿Quién quiere bendición?
Pues cuando dicen quién quiere bendición y como se hace proclamar profeta y qué más, y apóstoles y todo eso, ¿quién quiere bendición? Pues toda la gente dice, yo quiero bendición. Bueno, pero para que llegue bendición necesito que alguien traiga 1,000. Y yo me imagino que eran $1,000, no sé dónde sería. Pero ¿quién quiere más bendición? 2,000, necesito ver 2,000 acá. Pues llega, o sea, terrible. Y otra por ahí decía que necesitaba escuchar que los billetes hablaran. No sé si veían o sea, eso hay una cantidad en las redes de esa cantidad de personajes, cómo manipulan y uno dice, pero cómo la gente es capaz de caer en eso, por Dios. Pero vuelvo y lo digo, mis amados, esas manipulaciones y de ver gente ingenua y todo eso, no quita que de verdad de corazón nosotros debemos hacer lo que es correcto. Y no podemos permitir que nuestro corazón se llene de avaricia y de idolatría, porque eso es pecado. No sé si ustedes recuerdan una historia que encontramos en el libro de los Hechos de una parejita de esposos, los famosos Ananías y Zafira. Mire, cuando uno mira la iglesia del primer siglo, que llamamos iglesia primitiva, o sea, los apóstoles, los que estaban en ese tiempo con los apóstoles, el Señor Jesucristo entregó su vida, derramó su sangre para redimirnos, resucitó, estuvo durante 40 días, ¿cierto? Ascendió a los cielos y todo ese momento fue espectacular porque el Señor estaba ahí. Pero cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, ellos se quedan como que, ¿y ahora qué? ¿Sí o no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Como que se sintieron huérfanos, se sintieron... Y en ese momento se aparecen 2 ángeles alrededor de ellos y le dice, varones galileos, que estás mirando al cielo. Ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. Y después se quedan allí como eso, pero después viene un momento muy, muy hermoso y es el día de Pentecostés, donde viene el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer su obra y ese temor y ese miedo que los invadía empezó a convertirse en valentía y empezaron a proclamar la palabra. Y entonces eso empezó a generar caos, vino la persecución y les tocaba esconderse porque empezaron los romanos y encima los romanos los judíos, ¿cierto? Eso fue una situación caótica. Y dice, cuando uno lee el Hechos de los Apóstoles, dice que ellos se reunían en las casas a compartir, a orar, ¿cierto? Y dice algo muy interesante y dice, y empezaron a vender sus propiedades y empezaron a vender lo que tenían. ¿Sí lo han leído? Empezaron a vender lo que tenían y lo ponían en manos ¿de quién? De los apóstoles, para que ellos determinaran cuál era el buen uso de esos recursos. Entonces, claro, llega alguien y toma ese pasaje y dice, mire, ellos vendían todo lo que tenían, nosotros necesitamos esto, empiecen a vender sus propiedades. Ustedes dicen, ¿eso tiene coherencia? No. ¿Sabe por qué en ese tiempo ellos empezaron a vender lo que tenían? ¿Y por qué salían de sus propiedades? ¿Sabe por qué? Porque no las necesitaban, porque estaban viviendo un momento muy, muy caótico, donde ellos, ¿para qué tener tierras por allá? Cuando estaban prácticamente escondidos por la persecución y más bien eso lo podían invertir para cuidarse ellos y cuidar la comunidad. Pero en ese momento, si alguien dice, o sea, te están manipulando. Porque no podemos comparar y eso no es una regla, no es una normativa. Eso es una narración histórica de un momento que no puede convertirse en regla. Entonces no nos pueden manipular por eso. Pero hoy lo digo, eso no quita de que nosotros a conciencia entendamos que sí somos llamados a aportar para la obra de Dios. Y cuando hay una persona que de verdad comprende todo esto, va a ser muy generosa. ¿Ya? Dentro de su buena administración. ¿Qué pasó entonces con Ananías y Zafira? Estaban todos emocionados y sí, nosotros también tenemos unas tierras por allá, entonces ¿qué vamos a hacer con ellas? Las vamos a vender. Y las vendieron, seguramente eran buenas tierras. Y les pagaron el dinero y cuando tuvieron el dinero en sus manos, esto es, mire, ese es el lío, ¿no? Cada uno de como propuso en su corazón. Ellos dijeron, vamos a vender esas tierras para darlas para la obra, pero cuando ya vino la platica, la tuvieron en sus manos, esto es como que es mucho. Eso les pasó lo que les pasó al Chavo del Ocho. Chavo del Ocho, como que doña Florinda, así creo que me vi un capítulo una vez,
Imagina, ¿quién puso a cuidar la torta? Al chavo, ¿cierto? Chavito, esa torta, alguien viene por ella, algo así, no sé. Estoy inventándome ahí seguro. Y el chavito cuidando la torta, ¿no? ¿A quién dejaron cuidando la torta? Pues cuando vino doña Florinda ya no había torta. Se la comió. Ese es el corazón del ser humano. Cuando Ananías y Zafira tuvieron la platica en la mano, ¿qué pasó? Ahí mismo, ¿cierto? Uy, esto es mucho. ¿Cómo se le ocurre? No. ¿Qué voy a dar, cierto? Esto sirve para comprarme una mejor pinta, para esto, para quién sabe qué pensarían. Pero dijeron, bueno, vamos a dar algo, de todas maneras vamos a dar algo, ¿sí o no? De todas maneras quedamos en que había que aportar. Y llevaron, y estaba el apóstol y les dijo, ¿y sabe cuál fue lo que dijo Pedro? Ahí les invito, estoy parafraseando la historia, pero sí recuerdo muy bien y textualmente lo que dijo Pedro. ¿Por qué habéis mentido al Espíritu de Dios? O sea, no estaban engañando a Pedro. ¿Sí ve? Ahí está, de eso me acuerdo muy bien. ¿Por qué habéis qué? ¿Querido engañar a quién? Espíritu Santo. Uno a veces pide que está engañando, ¿no? Oh, el pastor no se va a dar cuenta, esto, aquello. ¿Qué se va a dar cuenta Pedro, cierto? Pero el Espíritu de Dios habló a Pedro. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó? Primero fue Ananías. Y estaban sacando a Ananías, ¿cierto? Cuando se iba entrando Zafira, no dio ni cuenta que el que iba sacando ahí era al esposo. ¿Y con qué cuento llegó Zafira? Con lo mismo, o sea, se habían puesto de acuerdo para el mismo tema, ¿cierto? Lo mismo. ¿Y qué pasó con Zafira? Y los mismos que habían llevado al esposo, después recojan al esposo y llévenlo. Esa es una historia fuerte. Nos causa risa ahora, pero eso, créanlo, que en ese tiempo tuvo que haber generado bastante temor, ¿no? La gente diría, oiga, esto es serio. Al Espíritu Santo de Dios no se juega. No pretendamos engañar al Señor. De hecho, lo dice Gálatas 6:7, ¿cierto? Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger, va a cosechar. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Cuidado. 27. Evito la codicia y el amor al dinero. Busco primero el reino de Dios. Vuelvo y la formulo. Evito la codicia y el amor al dinero, buscando primero el reino de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Hebreos 13 del 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Recordemos el pasaje que dice que la avaricia es idolatría, juntamente a otras condiciones que muestra del ser humano. Y qué bueno cuando dice contentos con lo que tenemos ahora. Y Mateo 6:33, pues el famoso Mateo 6:33 que nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Yo creo que este versículo, no sé si lo he escuchado cientos de veces. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y cuando uno mira este pasaje en su contexto, uno se da cuenta que el Señor estaba llamando la atención a los discípulos que estaban alrededor y la gente que estaba escuchando. Y Él estaba ahí sentado, ¿cierto? ¿Y quién más que el Señor podía ver, digamos, la preocupación que había en el corazón de la gente? Obviamente Él es el Todopoderoso y Él podía ver y saber lo que había en el corazón. Muchas veces lo manifestó, ¿cierto? Lo que había, la intención que había en el corazón de algunos. Y Él pudo percibir en el corazón de la mayoría de la gente cuál era, de alguna manera, o por qué estaban allí sentados. Mire, uno, la verdad, uno dice,
los animalitos son muy lindos, ¿cierto? Los perritos, los gaticos. Y uno dice, uy, ellos son tan inteligentes, ¿cierto? Hacen esto y muestran amor, y por supuesto, seguro. Pero la cruda realidad es que la mayoría de los animalitos están con ustedes porque usted les da de comer. Y porque sienten de que ahí están protegidos. ¿Mm? Y eso es lo que le pasaba a la gente en la época con Jesús. ¿Realmente tenían un amor por el Señor? ¿Realmente estaban ahí porque seguramente algunos sí, pero ¿sabe por qué estaba la mayoría? Y él mismo lo dijo, ustedes están aquí, ¿por qué? Les damos de comer. ¿Mm? Y él veía eso en el corazón de muchos y por eso le dice, mire, ustedes han puesto la mirada donde no es. Los incrédulos buscan señales, los incrédulos buscan esto, pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios porque lo demás va a ser añadido. Miren los pajaritos, miren las flores, ¿cierto? Y empieza a mostrarles todo lo que había. Y aún con todo eso, ¿cierto? Ni siquiera el rey Salomón se vistió como una de ellas. Los pajaritos no hilan, no trabajan, ¿cierto? Hacen todo esto. Y el Señor aún, ahora ustedes mayormente que son hijos de Dios, ¿no los dará aún mayores cosas? Y los llamó incrédulos, hombres de poca fe. Entonces nosotros a veces vivimos más llenos de afán, llenos de ambición, más llenos de nuestros propios deseos que realmente buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando el Señor dice, están tan equivocados de sus prioridades, si entendieran realmente qué es lo más importante. ¿Mm? Y eso seguramente nos pasa hasta el día de hoy a muchos. 28, y terminamos, mis amados. ¿Practico la honestidad y la transparencia en mis negocios y finanzas? Buena pregunta. ¿Practico la honestidad y la transparencia en mis finanzas y negocios? Dice Proverbios 1. El peso falso es abominación al Señor. El peso falso. Mas la pesa cabal, le agrada. ¿De qué está hablando? De lo que es correcto, de lo que es justo, de lo que debe ser. Y yo creo que esto entendemos un poquito porque si algo hemos sido víctimas nosotros durante muchos años es de la pesa, de la medida que no es correcta. Cuando usted va a tanquear su vehículo, usted dice, deme un galón. Y el galón está hoy por hoy como a 16.100 en algunos lugares, por ahí, pongámosle. ¿Usted tiene la certeza de que le están dando el galón? ¿Sí o no? Yo creo que la mayoría desconfiamos, ¿sí o no? Si usted va y compra una libra de carne, un kilo de carne, ¿usted tiene la certeza que le están dando el kilo? ¿Uno qué debe hacer? ¿Se imagina uno uno no comprar carne, ¿no? Con lo cara que está. Mire, hay un, ¿cómo se llama? Es un peso, ¿cierto? Digámoslo, hay un peso que está a la pesa, a la medida, ¿cierto? Entonces es como parece como una ficha de bolos, ¿no? Como un bolito, ¿cómo se llama ese de los bolos? Parece eso, pero pequeño, obviamente, ¿no? Y eso, por ejemplo, pesa 1 kilo. Entonces uno podría tomar eso y llevarlo y ponerlo en una báscula de esas y decir, mire, ¿cierto? Sí, realmente la pesa está calibrada. Y ahí uno podría, pero ¿quién anda con eso? Nadie. Usted anda con un galón, ¿cierto? Y se baja al vehículo y le dice, deme el galón y tiene la marca exacta. No. Nosotros asumimos, pero la verdad, en el fondo hay una gran desconfianza. Pero el Señor dice aquí en Proverbios que Proverbios 11:1, que el peso falso es abominación. O sea, lo que nos está invitando el Señor es a que nosotros debemos siempre ser justos, correctos en lo que hacemos, en todo. ¿Ya? Sin engaños, sin ocultar, sin trampa. Él aborrece cualquiera que tenga una intención de esas, que engañe, que mienta frente a algo, que oculte. Y yo les voy a decir algo, y ojalá esto lo vean posteriormente los que hoy no han podido venir. Tenemos que tener aún cuidado
nosotros como iglesia, de los negocios que se hacen como iglesia. Porque desafortunadamente en mi experiencia pastoral han habido situaciones no muy agradables dentro de los mismos hermanos de la iglesia. De negocios que a veces no terminan bien, otros que piden plata prestada y después no pagan y se pierde el feligrés, se pierde la plata. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que se hace dentro de la misma iglesia. Yo sé que hay momentos seguramente muy bonita hermandad donde un hermano le puede facilitar un dinero al otro hermano, pero si usted dice tal día te puedo pagar, ese día pague. O sea, eso demuestra lo correcto que debemos ser como hijos de Dios y como hermanos y como miembros de la iglesia. Y si hay negocios que sean correctos, el día que es, de la manera que es, de la forma que es. Porque eso es lo que el Señor quiere y mucho más de nosotros como iglesia. Ahora, yo siempre he dicho de alguna manera como consejo, pues entre menos a veces se llegue a ese punto de que entre hermanos tengan que estar en esas de estarse prestando, mejor. Aún la Biblia nos exhorta a que no estemos prestando, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, no sé, no quiero entrar hasta ese punto. Seguramente en algún momento habrá algo que entre dos hermanos muy queridos, pero entonces con mucho respeto, con mucha honestidad, con mucho cumplimiento. Sí se da, pero ojalá no. Para que después no vayan malos y después, ¿qué pasó con el hermanito? No volvió y el otro esto. Y me ha pasado, la verdad que me ha pasado. Entonces, tengamos cuidado de todo eso. Entonces terminamos, mis amados, con esta última. Practico la honestidad y la transparencia en mis negocios y finanzas, tanto delante de Dios como delante de los demás. Sí, no, ya terminamos porque tocamos, imagínate, pregunta número 28 ya hoy, todo este mes en esto, y es momento de que nos evaluemos. Pues yo digo, esto simplemente es un ensayo. La realidad es la vida diaria, ¿cierto? Donde nosotros... Voy a darles como para que podamos interpretar bien. Dice, si tú al final tienes entre 28 y 56, si al final que tú hagas tu evaluación terminas con entre 28 y 56, quiere decir que son señales claras de un nuevo nacimiento. El Espíritu obra visiblemente en tu vida. Si sacaste ese puntaje entre 28 y 56. Es una señal clara de un nuevo nacimiento, o sea que es de una persona que definitivamente se puede decir que sí está el Espíritu de Dios allí. 57, entre 57 y 84, hay evidencia de conversión. Sí hay una evidencia, una conversión, pero algunas áreas requieren crecimiento y rendición. Algunas áreas requieren crecimiento y rendición. Y si tienes entre 85 y 112, necesitas profundizar en la gracia y rendirte al Espíritu Santo. Considera entrar en consejería y una rendición diaria en oración al Señor. En otras palabras, necesitan nacer de nuevo. Sí, por eso el número menos, o sea, por eso está 28 a 56, es como lo que menos te va a dar números. Uy, ¿esa dónde la tengo? ¿Lo explicamos al principio? Ah, sí, aquí está, mira. 5 puntos, quiere decir nunca. 4, rara vez. 3, a veces. 2, con frecuencia. Y 1, siempre. Por eso 1 es el mejor, por eso va a ser el menos número. Ahora les voy a dar entonces la conclusión en pasos prácticos para crecer en tu nueva vida. Primero, dedica tiempo diario a la lectura bíblica con oración y dependencia del Señor, de su Espíritu Santo. Salmos 119, 118. Únete a un grupo pequeño para rendición de cuentas y crecimiento mutuo. Eso me parece muy bonito y a eso queremos llegar. Hebreos 10, 24, 25. Practica un examen de conciencia diaria. Sería bueno, pidiendo perdón y guía al Espíritu Santo si es necesario. Primera de Juan 1:9. Sirve regularmente con tus dones, edificando el cuerpo de Cristo. Romanos 12, 6 al 8.
Eso nos va a ayudar a nosotros a fortalecer y crecer en la perfecta voluntad del Señor. Lo dije muy rápido, pero eso lo estamos viendo también en otros de los cursos que estamos viendo los miércoles y aún en los devocionales. Mis amados, miren, esto que hemos visto hoy y que hemos estado mirando por un tiempo es algo ínfimo, la verdad. O sea, en el sentido de que es mucho más que esto. Esto simplemente es algo que nos puede dar una luz de realmente cómo estamos delante del Señor. Pero ¿quién más que ustedes mismos a diario realmente no hagan su propio análisis? Pero si realmente nosotros no nos comprometemos, si nosotros no vamos a participar activamente, si nuestra vida espiritual es tan mínima que simplemente me alcanza para venir de cuando en vez, estás en un alto riesgo, en un peligroso momento de tu vida. Por eso tienes que evaluarte y realmente debemos ser sinceros delante del Señor. ¿Cómo estamos? Porque esto simplemente es una prueba, pero la realidad viene cuando estemos delante del Señor. Y ahí es donde vas a lamentar todo esto. Si realmente no hiciste caso al llamado del Señor a tiempo. Todavía tenemos tiempo. Todavía hay tiempo de sacar un buen puntaje, no aquí, sino delante del Señor. Bueno, esto es una manera, no siendo que va a ser así, pero sí el Señor dice que un día estaremos delante de Él rindiendo cuentas. Entonces, que ese día, que es el día verdadero, salgamos favorecidos y que el Señor pueda decir de nosotros, buen siervo fiel, ¿cierto? Qué bonito que ese día pueda decir del Señor de nosotros eso. Bueno, mis amados, muchas gracias. Y quiero decirles que agradezco su decisión de continuar con nosotros. Recuerde que esto se habló de que cada uno de ustedes lo hiciera en oración y de verdad con una muy buena determinación, no siguiendo hombres, ¿cierto? Porque con tristeza, pues uno se entera de cosas, ¿cierto? Donde personas toman decisiones simplemente porque otro le dijo y no porque tenga un criterio claro de lo que quiere en su vida. A ese punto se llega, lo digo con tristeza porque cuando uno indaga a una persona, a veces ni siquiera sabe por qué toma una decisión. Y eso no debe ser así. Yo tengo que tener una convicción clara, un criterio claro de por qué me quiero quedar en Sublime Gracia, ¿cierto? O por qué quiero ser parte de Senfol, ¿ya? Entonces, es una decisión muy importante, pero yo doy gracias a Dios por ustedes porque han tenido el criterio, ¿cierto? Y si alguien los indaga en algún momento, ustedes puedan decir claramente el por qué. No porque es que yo quiero mucho al pastor, a Juanita, porque es que me caen bien. Eso no sería una respuesta. Aunque eso es bonito que lo digan, ¿cierto? Sino porque ustedes pueden responder con contundencia el por qué realmente quieren, ¿cierto? Eso me parece muy importante. Y lo digo porque han estado por ahí mirando qué está pasando, ¿no? Se meten a mirar qué sucede y bueno, nosotros no estamos haciendo nada de lo que el Señor nos mande a hacer y ustedes son testigos de eso. Al contrario, cada día queremos estar mejor delante del Señor, de que comenzó la buena obra, dice la Escritura, la perfección hasta el día del Señor. Y hay un celo y hay un deseo de glorificarle a Él. Y los que quieran estar en este compromiso también, en esta decisión, bienvenidos. Siempre van a estar bienvenidos. Y sé que vamos a seguir adelante con la ayuda y con la gracia del Señor, levantando una obra para su gloria. Padre, muchas gracias, amado Rey, por este hermoso tiempo que tú nos permites estar delante de ti. Gracias, Señor, por esta serie de temas, Señor, que nos has llevado a mirar conforme a tu palabra realmente de cómo estamos. Señor, y eso no es algo que simplemente, como lo he dicho antes, algo que se me ocurrió a mí, sino que esto es tomado de 2 Corintios, Señor, 13:5, donde el apóstol inspirado nos invita a que nos evaluemos, que miremos, que analicemos realmente, que nos hagamos un autoexamen, una evaluación de realmente cómo estamos, si realmente estamos confiando, si realmente estamos viviendo de la manera correcta, para que de alguna manera evidenciemos si realmente Jesús está o no está. Y si está, gloria a Dios, maravilloso, y cada día podamos fortalecernos y cada día podamos aún crecer y seguir adelante. Y si no, pues es el momento de doblar nuestras rodillas delante del Señor y arrepentirnos. Dice, Señor, perdóname porque conforme a todo esto, hoy puedo deducir que definitivamente tú no has estado en mi vida, que he vivido una vida religiosa, que he vivido una vida de simplemente un simpatizante,
pero no un verdadero discípulo, Señor. Por lo tanto, hoy quiero pedirte perdón, Señor. Quiero que vengas a mi vida. Quiero que tu gracia se haga efectiva en mi vida, Señor, y ser un verdadero hijo, un verdadero discípulo, nacer de nuevo, que mi nombre realmente esté escrito en el libro de la vida y vivir en tu santidad y bajo la llenura y el poder de tu Espíritu Santo y la verdad de tu palabra, Señor. Así quiero. Y si tú hoy tienes la certeza de que ya eres hijo de Dios, dile, Señor, gracias, porque no depende de mí, Señor, porque no ha sido ni siquiera en mis fuerzas. Hoy lo único que tengo es gratitud, Señor, porque tú me has dado, Señor, la capacidad, me has dado el don de la fe, has puesto tu gracia, me has enriquecido, Señor, con talentos, dones, habilidades y aún me has dado recursos, Señor, para seguir aportando. Gracias por lo que me permites como mayordomo disfrutar de tu viña, Señor, pero también entiendo que soy responsable, Señor, de hacer que tu obra siga, Señor, y que es el llamado que tengo hoy, Señor, que no puedo tener ídolos delante de ti, Señor. Tú eres el único Dios verdadero y a quien quiero honrar y bendecir lo que me queda de vida, Señor, que no sé cuánto es, pero como dijo una vez uno de tus apóstoles, Señor, para mí el morir sería ganancia. Sería lo mejor que me podría pasar, sería estar ya en tu presencia. Pero si hoy tú a bien quieres tenerme en esta tierra, Señor, quiero vivir para ti, para tu gloria, Señor, porque sé que todo lo demás vendrá añadido a ello. Padre, si tú me diste lo más preciado, si tú me diste lo mejor que es tu Hijo, ¿cómo no me vas a dar con Él juntamente todo lo que yo pueda necesitar, Señor? Padre, muchas gracias. Solamente hay gratitud en mi corazón y todo lo que hago, todo lo que sirvo o doy, Señor, lo hago por gratitud, con un corazón alegre y contento, Señor, de saber quién eres tú y quién soy yo, Señor, como hijo tuyo. Padre, gracias. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí, que ha tomado la decisión de seguir acompañándonos, Señor. Gracias por esta hermosa familia, Señor, que sigamos unidos, que sigamos creciendo, que sigamos fortaleciéndonos, Señor, porque a eso nos has llamado, a tener comunión los unos por los otros, orar los unos por los otros, a bendecirnos los unos a los otros, Señor, y siempre a depender de ti, Padre. Gracias, Señor, te damos. Gracias por las personas que de corazón, Señor, aportan. Gracias porque han entendido, Señor, que nada es nuestro, todo es tuyo, de lo que tú, Señor, has puesto, damos. Como dijo el rey David, dijo en uno de sus salmos, Señor, que puedo dar, Señor, que no me cueste, que no me valga, Señor. Y todo lo que lo hago por gratitud, entendiendo que tú eres el dueño y Señor de todo. Padre, que ese sea nuestro deseo siempre, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú siempre suplirás y llegarás a la necesidad. Qué padre que un hijo le pida pan, le da una piedra. Eso no, y tú no vas a hacer eso con nosotros, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros y tú suplirás, Señor, siempre conforme a tus riquezas en gloria. Por eso nosotros, nuestro mayor compromiso, Señor, es anunciar tus virtudes, es proclamar tu verdad y vivir conforme a ella siempre, Señor. Bendito Rey, gracias, Señor. Te damos y quedamos en tu hermosa y maravillosa presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, qué bonito compartir con ustedes. Que tengan un resto de noche, de fin de semana muy, pero muy bendecido. Que la gracia y el favor del Señor les acompañen. Buena noche para todos.